Muy bien, en esta charla lo que vamos a ver son los procesos de reparación y regeneración, que normalmente vienen acompañados luego de los procesos de inflamación, tanto aguda como crónica, en los que se produjo daño del tejido y el organismo necesita valerse de algunos mecanismos para volver a restablecer la normalidad de los tejidos o al menos tratar de intentar reparar esa continuidad que tenían los tejidos originales y darle una funcionalidad similar a la que tenían. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un estado normal, a un individuo normal, hablamos de una hemostasis, es decir, un equilibrio entre los procesos alterativos menores, por reacción con el medio donde está desarrollándose la actividad del animal, que siempre tiene injurias con las que tiene que combatir, pero muchas de ellas no se hacen clínicas. A ese estado lo llamamos de homeostasis. En un determinado momento se puede producir una injuria, sea por agentes animados o inanimados, y esa injuria nos va a llevar a la pérdida de tejido, ruptura de algunas células, pérdida de líquidos, que el organismo necesita inmediatamente comenzar a reparar para, como decíamos recientemente, para volver a la normalidad. Ahora, ese vuelta atrás, ese tratar de volver a la normalidad, va a depender de qué tipo de células son las que se ven injuriadas. Y antes de continuar con esta diapositiva, veamos de qué tipo de células están hablando. Ustedes en histologías han visto que existen células lábiles como las del intestino, las células sanguíneas también, que tienen esa capacidad de reemplazarse con mucha frecuencia, así las células del intestino o las de la epidermis, en aproximadamente una semana ya están nuevamente reposicionadas en sus tejidos en caso de una injuria. Pero luego tenemos las células estables, como por ejemplo las células hepáticas, los hepatocitos, que normalmente no están dividiéndose de la misma manera que se dividen las células de la epidermis o la del intestino, pero ante ciertas circunstancias o a un estado normal, cada tantos meses pueden llegar a dividirse algunas células como para mantener el tejido activo y reemplazar aquellas células que van perdiendo sus capacidades. Ante la injuria, estas células que son estables se ponen en marcha como para reparar el tejido injuriado y así comienza el ciclo. Y luego tenemos las células permanentes. Permanentes se llaman así porque una vez llegada al estado adulto, estas células no se van a dividir, tales como las neuronas o las fibras cardíacas, pero existen células troncales, stem cells, que pueden dar origen a nuevas neuronas o nuevas células cardíacas. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. Conocido esto, entonces volvemos a la anterior diapositiva y ahí podemos decir que ante la injuria y dependiendo del alcance de esa injuria, si se refiere solo a los tejidos superficiales, por ejemplo, como decíamos, en la epidermis, estas células se van a reemplazar por un proceso que se llama regeneración. La regeneración es el estado por el cual una célula injuriada puede ser reemplazada por un mismo tipo de célula en un periodo determinado. Entonces, otra vez, el caso de las células epidérmicas o de las células del epitelio intestinal, se reemplazan
aquellas que hayan sido estudiadas, por células de la misma estirpe y en apariencia todo vuelve a la normalidad. También, por regeneración, podemos volver a generar el mismo tipo de células en aquellos tejidos que se consideren estables, como decíamos recién, las células del hígado. Si los hepatocitos son por algún motivo injuriados, que puede ser una injuria tóxica, con algún tóxico que circule por el torrente sanguíneo, y necesitan ser reemplazadas, entonces algunas de las células que siguen viviendo comenzarán a dividirse rápidamente y tratarán de volver a generar el mismo tejido original y así compensan la pérdida obtenida. Es el caso entonces de las células del hígado, las células del riñón, que se regeneran ante la injuria. Pero puede ser también que esa injuria rompa más que células epiteliales, comience a romper parte del tejido conjuntivo, parte de los vasos sanguíneos, y ahí vamos a tener dos opciones. Ambas van a ser reparadas, es decir, que el tejido original ya no va a ser el mismo, sino que es reemplazado generalmente por tejido conjuntivo y vasos, y dependiendo de dónde se encuentre la injuria vamos a tener, en el caso de una herida que puede ser por algún evento traumático a nivel de piel o también en los tejidos, cualquier herida nos va a llevar a la producción de una cicatrización, o sea que en este caso la reparación es por cicatrización, donde el tejido perdido es reemplazado por un tejido en base al conectivo, tratando de al menos circunscribir el área lesionada y darle la forma que tenía originalmente. Por supuesto, en este caso, la función que cumplían las células en este lugar de injuria no va a restituirse. Y la otra opción es que ante una inflamación crónica, si el proceso subsiste en el tiempo, parte del tejido normal va a comenzar a ser reemplazado por un tejido conectivo, generalmente denso, y ahí estamos ante los procesos de fibrosis. Todo esto ya lo vamos a volver a retomar a lo largo de esta charla. Inmediatamente que se produce la injuria sobre cualquier tipo de tejido, comienzan los procesos de reparación o regeneración. Si bien, como habíamos visto en capítulos anteriores, se ponen en marcha los mecanismos de la inflamación para atraer vasos sanguíneos, para atraer células, inmediatamente también empiezan los fenómenos de reparación en forma conjunta con los de inflamación. Para que ello suceda es necesario que existan factores de crecimiento, citoquinas. Citoquinas son sustancias producidas por distintas células que justamente lo que van a hacer es inducir a determinados tipos de células a que comiencen el fenómeno reparatorio. Y existen, como van a ver aquí y en la próxima diapositiva, una serie de sustancias. En blanco vamos a tener los nombres, en celeste vemos producida por qué tipo de células, y en amarillo vamos a ver cuál es la función. Así, la primera que tenemos aquí se llama EGF, que viene del inglés Epidermal Growth Factor, o factor de crecimiento epidérmico, que es producida en gran medida por las plaquetas sanguíneas y los macrófagos. Vamos a ver que muchas de estas sustancias que tenemos listadas aquí son producidas por los macrófagos, por las plaquetas, por
células endoteliales por fibroblastos que se producen sobre la marcha del proceso, y algunas de estas sustancias van a actuar sobre otros tipos celulares o inducción, o justamente para la inducción de liberación de distintas sustancias, y pueden actuar sobre distintos tejidos. Entonces, en el caso del factor de crecimiento epidérmico, si bien fue descubierto eh, en la epidermis, luego se vio que tiene muchas acciones sobre distintos tipos de tejidos. En este caso, este factor es mitogénico para queratinocitos y para fibroblastos, es decir, induce la, la división de este tipo de células, porque son este tipo de células, algunas simplemente para reparar, para volver a repoblar las poblaciones perdidas, pero fundamentalmente en el caso de los fibroblastos, porque son células que van a producir una serie de factores que luego van a contribuir con la formación del nuevo tejido. Entonces, para que estas células, en el caso de los fibroblastos, empiecen a producir sustancias, es necesario que alguien induzca su división como para que haya más células y puedan cumplir con su función. Así también tenemos el factor de transformación alfa, o sea, es un factor de crecimiento, TGF-alfa, que es producido también, fíjense, por los macrófagos, linfocitos de queratinocitos. Estos que habían sido estimulados ahora empiezan a producir este otro factor de crecimiento, que en su función, como ven aquí, es muy similar a la, el factor de crecimiento epidérmico. O sea, estos mismos queratinocitos van a producir sustancias, el factor de transformación, para que vuelva a producir mayor cantidad de queratinocitos, y a su vez contribuye con la producción de fibroblastos. Luego está el KGF, que es un factor de crecimiento de queratinocitos. Es producido fundamentalmente por fibroblastos en el tejido conjuntivo, y lo que hace es estimular la migración, la proliferación y diferenciación de queratinocitos. Es decir, todas las injurias a nivel de piel van a influir sobre los queratinocitos para que estas células vuelvan a repoblar y se restituya el tejido normal. Luego hay una sustancia que la vamos a ver en muchas circunstancias, o ya la han visto en las teóricas de factores vasculares, que es el PDGF, o factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Obviamente, como su nombre lo indica, estos originalmente fueron descubiertos como factores de producción en las plaquetas, pero también se ha visto que son producidos por macrófagos y por células endoteliales. ¿Qué función cumplen? Bueno, como figura aquí, son quimiotácticos y activadores de polimorfonucleares, o sea, de alguna forma contribuyen con el fenómeno inflamatorio inicial. Son quimiotácticos también para macrófagos, actúan sobre los fibroblastos, al igual que el factor de crecimiento epidérmico y el factor de transformación alfa, inducen su mitogénesis, es decir, los transforman, los estimulan, los hacen replicar para que haya mayor cantidad, actúan sobre células endoteliales, sobre el músculo liso, también estimula la angiogénesis, o sea, la generación de nuevos vasos sanguíneos. ¿Para qué sirve esto? Obviamente para atraer mayores nutrientes, mayor cantidad de células al área, para que el proceso de reparación o regeneración se produzca con mayor celeridad. Y una última acción que al menos se expresa aquí es la contracción de la herida. Ya vamos a ver que al producirse el fenómeno de reparación, de cicatrización, va una de las células que va a estar poblando el nuevo tejido son los miofibroblastos, o sea, fibroblastos con capacidad contráctil. Eso
va a hacer que en un determinado momento esa herida se contraiga como para darle mayor tensión al área, y es lo que le va a dar el aspecto macroscópico de la cicatriz final. También contamos con el factor transformante o factor de crecimiento transformante beta. Este es producido por las plaquetas, producido por los linfocitos T y las células endoteliales, como veníamos mencionando. Su función es similar a las que describimos para el factor derivado de las plaquetas, y también es fibrogénico. Entonces van a contribuir con el proceso reparatorio. Otra de las sustancias que tenemos y que contribuyen con este fenómeno son el factor de necrosis tumoral o TNF-alfa, que es producido por macrófagos, mastocitos, linfocitos T. ¿Qué función cumple? Activa los macrófagos. Como veíamos antes, los macrófagos a su vez producen otros factores de crecimiento. Como pueden darse cuenta, entonces, estas sustancias actúan sobre unas células para que produzcan sustancias, y a su vez estas otras células se activan para producir. Es un fenómeno de alimentación retrógrada o de contribución de manera coordinada para que todas las células entren en juego para que el proceso reparatorio se haga con mayor celeridad. La interleuquina, las distintas tipos de interleuquinas de la 1 a la 13, que son producidos por linfocitos T, macrófagos y mastocitos, y también los queratinocitos, también estimulan los macrófagos y regulan algunas células para la liberación de distintas citoquinas. Luego, el factor de crecimiento fibroblástico, o FGF, producido por macrófagos, producidos por mastocitos, producidos por linfocitos T, ¿qué hace? Atrapa fibroblastos, aquellos que estén en el tejido ya inducen su replicación, por eso dice que son mitogénicos para estas células, pero a su vez también actúan sobre queratinocitos y estimulan la angiogénesis, o sea, la producción de vasos sanguíneos como para ampliar la red vascular y que llegue más sangre al área. Luego está el factor de crecimiento de endotelios vasculares, que es producido por células mesenquimáticas, y lo que hace es incrementar la permeabilidad vascular de los vasos que se encuentran en el área, pero a su vez va a inducir la división de las células endoteliales de manera tal de que esos vasos que se encontraban originalmente comiencen a producir ramificaciones para la producción de nuevos vasos. Y también tenemos otro factor de crecimiento que es similar a la insulina, se llama IGF-1, es producido por macrófagos, es producido también por fibroblastos y tiene una acción similar a la somatotrofina, y entre otras cosas, como factor de lo que estábamos mencionando aquí, induce la proliferación de los fibroblastos. Decíamos que todas estas sustancias son producidas por células que actúan sobre sí mismas o sobre otras células. Y todo esto tiene una definición. Así, aquellas células que producen sustancias que se autoestimulan, se dicen que tienen una señal autócrina. ¿Por qué? Porque al liberarse estas sustancias, el fenómeno de exocitosis, comienza la misma célula a presentar receptores específicos para este tipo de sustancias, y de esa manera, a través de mensajeros secundarios, actúa sobre otros elementos a nivel citoplasmático o directamente a nivel nuclear con la inducción de la replicación.
Entonces tenemos un fenómeno autócrino. Puede ser que alguna de estas células, como lo hemos visto, produzca la exocitosis de sus sustancias que actúan a nivel de otras células que presentan los receptores específicos para estas sustancias y así se divide. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, el macrófago liberando sustancias que actúan sobre los queratinocitos. O puede ser también que las sustancias sean liberadas por los distintos tipos de células que hemos mencionado y que esas sustancias tomen la vía sanguínea y actúen a distancia sobre otras células o tejidos. A ese señalamiento se lo conoce como endocrino, como ya lo hemos visto varias veces en la histología normal. Bien, volvemos entonces a cómo se puede reconstruir un tejido. Y ahí hablábamos que podía hacerlo por regeneración, cuando volvemos a obtener un tejido similar al que teníamos originalmente, o por reparación. Y si este es el caso, vamos a tener dos opciones, o una reparación por cicatrización o una reparación por fibrosis. En síntesis, todo proceso donde se produce una injuria va a generar una necesidad del mismo organismo de restaurarse para, en lo posible, volver a ese estado original. Cuando los tejidos son reconstituidos completamente y volvemos al estado original, decimos que hemos obtenido una restauración por regeneración. El caso de la reparación se produce con un reemplazo del tejido conjuntivo y que lo vemos en aquellos casos donde no se puede regenerar, como veíamos recién con los epitelios, lo que da lugar a la formación de cicatrices. Ahora, si estamos frente a un proceso inflamatorio crónico, tanto el daño como la reparación comienzan a producirse desde el inicio, como habíamos mencionado anteriormente, y en ese lugar vamos a dar paso a una restauración por un proceso de fibrosis. Para lograr un proceso de regeneración tenemos que considerar algo que ya han visto en biología celular, que son las células troncales o células stem cells en inglés, que son una población de células que se encuentran en nichos en los distintos tejidos, que tienen particularidades, no son células, es decir, son células maduras, pero no tienen la misma morfología necesariamente que las células maduras a las que van a dar origen, que son células que se autodividen en el tiempo. Por un lado, entonces dan lugar a nuevas células troncales y por otro lado van a generar células propias del tejido que necesita ser regenerado. Y de acuerdo a la cantidad de células nuevas, maduras que se necesiten, habremos considerado fenómenos de proliferación, donde estas células maduras propias del tejido empiezan a proliferar. Todo obviamente a partir de estas células frontales empiezan a proliferar y logran repoblar todo el tejido injuriado. Aquellas células que no se necesiten o que ya, digamos, como que el cupo del tejido ya haya sido cumplido, entrarán en el fenómeno de apoptosis, es decir, en una muerte programada, no patológica, sino que simplemente es una forma de autorregularse para que no haya una sobrepoblación de células de ese propio tejido. Ese es de manera sucinta el fenómeno de regeneración. Para la reparación, en cambio, necesitamos cumplir con ciertos pasos. El primero, bueno, la inflamación, que ya la hemos visto.
donde se producen una serie de eventos celulares, vasculares inicialmente y celulares, donde las células descargan todo su arsenal, inicialmente inespecífico para el tipo de injuria que se ha producido, pero que van a dejar lugar a mucha necrosis de aquellos agentes que hayan sido los causales de la injuria, y también células propias del organismo que han muerto. Es necesario entonces removerlo, para eso están fundamentalmente los macrófagos, pero una vez que esto acontece también es necesario que comiencen los fenómenos de reparación de todas esas células removidas. Entonces, como dice aquí, habrá proliferación y migración de algunas células, fundamentalmente fibroblastos, células parenquimatosas, que van a tratar de cubrir todas esas faltas de tejido noble que tenía inicialmente el organismo. Y para eso es necesario que haya un proceso de neovascularización, es decir, la formación de vasos sanguíneos a novo, vasos sanguíneos que originalmente no estaban, pero necesitan producirse para que haya una llegada mucho más rápida de los distintos tipos celulares y para que los nutrientes sean lo suficientes como para que el tejido nuevo que se está formando tenga todo lo necesario como para reemplazar el tejido anterior. Así también va a producirse síntesis de matriz intercelular y se va a depositar colágeno, fibras de colágeno a partir de los fibroblastos para ir cubriendo todos los baches que se hayan producido por el fenómeno injuriante. Finalmente, habrá un proceso de remodelación de ese tejido que va a depender de cuál haya sido el daño y cómo hayan actuado las células de la reparación para que esto se produzca. Decíamos entonces que uno de los pasos necesarios para nutrir el área sería la producción de nuevos vasos, proceso conocido como angiogénesis. ¿Cómo se produce eso? Bueno, los vasos existentes en el área comienzan, o sea, las células endoteliales comienzan a producir la proteólisis de la matriz extracelular, proceso sin el cual no sería posible expandirse, y de esa manera las células endoteliales, y a través de distintos factores de crecimiento, como hemos visto, empiezan a proliferar. Esa proliferación va en el sentido de la presión de la corriente sanguínea, y eso hace que a su vez vayan proliferando y vayan adoptando una disposición a lo largo del canal que se va formando, y la misma presión sanguínea es la que va conduciendo o la que va produciendo una posible canalización. De esa manera estas células se van envolviendo, van formando el nuevo vaso, este vaso se va expandiendo y luego obviamente se producen los mismos mecanismos que en el resto de los vasos sanguíneos, o sea, un intercambio entre estos vasos sanguíneos y la matriz extracelular. Por otro lado, y a través de los factores de quimiotaxis, las células que van a producir distintos tipos de sustancias, como los fibroblastos, actúan exponiendo receptores para estos factores de crecimiento. Algunos son factores que actúan a nivel citoplasmático, otras a nivel nuclear, es decir, algunas células comienzan a dividirse y otras empiezan a producir a través de todas sus organelas, empiezan a producir distintos tipos de sustancias, entre otras, algunos receptores, como aquellos que vemos aquí, que son integrinas, que tienen la capacidad de anclar ciertas sustancias producidas por estas mismas células, como son la fibronectina o la laminina, y de esa manera todas estas sustancias que están expresándose, o sea que son liberadas y se están expresando, sirven de anclaje para las distintas sustancias que forman la matriz extracelular, como por ejemplo del colágeno. De esa manera, todas las células que empiezan a producir y que producen el mismo tipo de patrón generan una malla
bastante estable que permite ir rellenando los espacios que dejaron las células necrosadas. Si la injuria corresponde a una herida, es decir, no se produjo como una consecuencia de un fenómeno inflamatorio crónico, todo este proceso de reparación, donde va a haber sustitución del tejido natural por otro tipo de tejido, va a dar lugar justamente al llamado tejido de granulación. Es un tejido formado por distintos elementos que puede ser temporario o puede ser definitivo. Y en ese tejido de granulación entran distintas sustancias y células, y dentro de las células consideramos a los polimorfonucleares neutrófilos que se encuentran en el área, a los macrófagos que se encuentran removiendo todos los residuos celulares. También va a haber fibroblastos que van a producir toda o gran parte de la matriz extracelular. Miofibroblastos, como hoy mencionábamos, son esos fibroblastos con capacidad contráctil. Vamos a encontrar angioblastos, es decir, células inmaduras capaces de producir células endoteliales. Las mismas células endoteliales también forman parte de ese tejido de granulación, por eso microscópicamente vamos a ver gran cantidad de vasos sanguíneos. Comienza la producción de ácido hialurónico, una sustancia fundamental en la matriz extracelular, la presencia de fibronectina, como mencionábamos anteriormente, que aumenta la adhesividad y por otro lado estimula la migración de ciertos leucocitos al área como para ir como factores que inducen la nueva proliferación de células como los fibroblastos para seguir repoblando hasta un momento que los receptores dejan de recibir estimulación y el proceso se limita. Finalmente, los fibroblastos van a producir ese colágeno, un colágeno que va a estabilizarse y que finalmente es el que va a producir toda la malla, todo el entramado, para que el tejido al menos tenga una cierta resistencia similar a la que pudo haber tenido originalmente. Entonces, todas estas células y todos los productos producidos por estas células van a dar lugar al tejido de granulación, que microscópicamente se ve, como ustedes lo ven aquí, como lo van a ver en los cortes histológicos. Hay gran cantidad de células, fibroblastos, fibrocitos, muchos vasos sanguíneos como los que se muestran aquí, y todo esto rosado que ven entremezclados entre las células tenidas con la hematoxilina. Esto rosado tenido con la eosina correspondería al colágeno final. Puede ser que con el tiempo todas estas células comienzan a desaparecer, ya que el colágeno empieza a producirse en mayor cantidad y va a dar mayor estabilidad y firmeza al tejido. Y aquí vemos lo que sucede cuando pasa el tiempo y el tejido original o el tejido de granulación se convierte en una cicatriz. Aquí tenemos este tejido de granulación con gran cantidad de vasos sanguíneos, algunas fibras colágenas, aquí tenidas de azul porque están tenidas justamente con la técnica tricrómica, pocas fibras colágenos que se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos, y con el tiempo, fíjense la cantidad de tejido colágeno que se produce. Algunos vasos sanguíneos permanecen en el área, pero eso nos está indicando de que la gran cantidad de colágeno ya está formando la cicatriz que reemplaza al tejido de granulación y le da mayor firmeza al área. ¿Cómo es que se produce esto? Porque existen fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Es decir, tenemos aquí a un fibroblasto que puede ser estimulado por distintos factores de crecimiento, como el factor de liberado de plaquetas, el factor de crecimiento epidérmico, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, y otros que inhiben
inhiben la producción de estas células, como por ejemplo el factor transformación beta o los esteroides. Es decir, el organismo siempre trata de lograr un equilibrio. Por un lado estimula y por el otro lado deprime. En algún momento alguna de las fuerzas será mayor que la otra y luego se intercambiarán como para mantener siempre el equilibrio que es necesario mantener dentro del mismo organismo. De alguna forma entonces esto va a estos fibroblastos, una vez que son estimulados, van a producir procolagenasas, que son aquellas sustancias que van a remodelar de alguna forma la matriz extracelular. Y aquí entonces entramos en un proceso de activación. Ustedes recordarán que cuando hablamos de factores de la coagulación, mencionábamos que había ciertos activadores del plasminógeno que justamente transformaban el plasminógeno en plasmina. Y la plasmina es una sustancia que va a actuar a nivel de la matriz extracelular, tratando de remodelarla. Esa acción va a generar que justamente la matriz extracelular sea degradada, como para que no haya un exceso de matriz extracelular. Pero luego también va a haber factores que inhiban esa degradación y de esa manera se mantiene el equilibrio. Entonces, por las fuerzas de acción y por las fuerzas de reacción, ese nuevo tejido que pasó de granulación a tejido cicatrizal va a tratar de mantener una forma y una tensión similar a la que tenía originalmente en el tejido normal sin daño original. Entonces, resumiendo, volvemos a los pasos originales. Teníamos un fenómeno de herida con la producción de pérdida de sangre y procesos de coagulación, procesos de inflamación como reacción del organismo para tratar de reparar el tejido dañado. Se produce una reepitelización en caso de ser una herida a nivel cutáneo. Neovascularización, formación de nuevos vasos, como ya hemos mencionado. Hay proliferación de fibroblastos, comienzo de producción de matriz extracelular, remoción de la matriz extracelular, devascularización, es decir, una vez que ya los vasos o la cantidad de sangre que había en el área no es necesaria, esos vasos empiezan a perder luz porque la presión sanguínea ya es mucho más baja y entonces esos vasos empiezan a colapsar y finalmente van a desaparecer. Las células inflamatorias que no hayan muerto en el área van a empezar a removerse, los fibroblastos van a dejar de proliferar, algunos van a morir también por apoptosis. Así, entonces ese colágeno que ha sido producido comienza a estandarizarse y produce la cicatrización. Finalmente vendrá la contracción de la cicatriz, como decíamos anteriormente, en un intento de darle mayor tensión al área, esa función cumplida por los miofibroblastos. Y una cosa que hay que mencionar es que no se produce la nueva inervación del área y por lo tanto sobre la cicatriz no va a haber sensibilidad. Esa es una de las características de las cicatrices. ¿Cómo se ve una cicatriz? Bueno, cosas tan, en este caso, tan desagradable como esto, podría considerarse, no siempre tiene esa misma estructura, a veces es mucho más sencilla. Todo depende del área que haya sido injuriada. También dependerá de si hubo una intervención por parte del profesional como para sellar los labios de la herida y por lo tanto la cicatriz pueda pasar más desapercibida. Aquí tenemos entonces un gráfico que nos muestra con el correr del tiempo cómo se van produciendo todos estos mecanismos que acabamos de mencionar. Entonces comienza el fenómeno inflamatorio en el momento mismo que se produce la herida. Ahí entonces también ya a las pocas horas comienza la
sumado a la inflamación, la producción de tejido de granulación, que como verán a lo largo del tiempo esto va descendiendo a medida que aumenta la acumulación de colágeno, y a medida que esto sucede se va generando la contracción de la herida como para finalizar con la producción de la cicatriz. Si hablamos de heridas a nivel cutáneo, entonces podremos considerar dos opciones, o lo que se conoce como cicatrización por primera intención o la cicatrización por segunda intención. En la primera, en esta por primera intención, se produce normalmente cuando las heridas son pequeñas, producidas por un cuchillo, producidos por el profesional con el uso del bisturí en una cirugía. Lo importante es que los labios de la herida sean netos, estén en franca aposición o puedan ser puestos en esta condición a través de un hilo de sutura o con sustancias como el metacrilato que se usa para unir estos labios, que no haya habido mucha pérdida de sangre, que no haya habido contaminación. Eso va a permitir entonces que se cicatrice por primera intención, donde entonces, si consideramos la herida que haya atravesado toda la barrera epitelial y haya llegado hasta el conjuntivo, donde hay muchos vasos sanguíneos, ahí se produce el coágulo del tejido de los vasos dañados, se produce la inflamación, donde podemos ver la presencia de neutrófilos. Ahí comienza entonces la producción de tejido de granulación, como lo hemos mencionado recientemente, la aparición de macrófagos tratando de eliminar todas las células, los debris celulares, los fibroblastos produciendo matriz extracelular, los nuevos capilares, el capilar original y los nuevos capilares que se producen por todo el mecanismo que hemos mencionado, y como ya a nivel epitelial las células basales empiezan a cerrarse o comienzan a tratar de circunscribir toda esa pérdida de continuidad del epitelio, y ahí queda como una pequeña cavidad que deja células necróticas a este nivel y que a medida que se va produciendo más epitelio se va cerrando y llega hasta la superficie y llega con un aspecto oscuro, duro, que se conoce con el término de costra, que no es otra cosa que células muertas, restos de coágulo, y que le van a dar una especie de cobertura a los labios separados de esa herida original. Finalmente, el epitelio puede quedar cubierto completamente, pero puede haberse producido alguna pequeño desnivel a ese nivel, porque como decíamos no vuelve a tener el mismo aspecto que tenía originalmente. A nivel de la dermis va a quedar parte de el tejido colágeno de reemplazo. A ese nivel probablemente desaparezcan los folículos pilosos que pudieron estar ahí, las células, las glándulas sebáceas y sudoríparas también pueden llegar a desaparecer, pero como la superficie injuriada es pequeña, pueden ser reemplazadas por las que se encuentren en la vecindad. Ahora, cuando la herida es lacerante, cuando se ha producido gran pérdida de material, como podría ser por una herida traumática o una herida por algún elemento filoso, pero que ha abarcado gran cantidad, o por lo que puede producir un alambre
un alambre de púa que desgarra el tejido, entonces ya ahí la cicatrización va a ser distinta, va a haber mayor cantidad de, de inflamación, o sea, mayor cantidad de células inflamatorias en el área, mayor cantidad de células necrosadas. El fenómeno de reparación de tejido conjuntivo, o sea, el tejido de granulación, va a ser eh, similar al que habíamos mencionado acá, pero en mayor cantidad. Ahí ya va a haber, a nivel del epitelio, las células basales van a necesitar recorrer más camino como para coalescer las de un lado con las del otro, y por lo tanto el tiempo que va a tardar en repararse va a ser mayor. Obviamente también va a ayudar si interviene el profesional tratando de alguna manera suturar la herida en una forma de tratar de poner los tejidos lo más próximos posibles como para que el mismo organismo trate de reparar con la mejor opción que tenga. Pero en ese caso va a haber gran pérdida de material, y ese tejido conjuntivo va a hacer que se deforme directamente el área. Fíjense cómo queda un epitelio en una herida por primera intención, una por segundo. El epitelio a ese nivel es muy delgado, es muy frágil, es decir, es susceptible a volver a romperse en el tiempo. Y sin duda la retracción que se produce una cicatriz externa que se ve, donde desfigura al tejido original, y es notorio como se nota que ahí hubo una lesión con mayor gravedad que en una de primera intención. Existe un tipo de cicatrización muy particular que se observa con mayor frecuencia en equinos, que tiene un carácter genético, la predisposición a tenerlo. En los humanos también se ve este tipo de lesión, en algunos casos también, que es la producción justamente de una cicatriz exuberante que se conoce como queloide. No se sabe a ciencia cierta por qué hay un incremento tan marcado de la matriz extracelular y de los vasos sanguíneos, y de la incapacidad del epitelio que circunscribe a la herida de reparar a través de sus células basales. Pero lo cierto es que ese tejido se va formando cada vez más y hace protrusión a través de la piel, lo cual justamente es lo que no permite que esta piel pueda cubrir toda la herida, y así se mantiene. Esto normalmente se repara o intenta reparar a través de cirugía, justamente tratando de eliminar todo este tejido exuberante. Se podrían poner parches de piel, o sea, autoinjertos para tratar de reparar, pero al haber predisposición normalmente tiende a volver a formarse. Es una condición, como decíamos, genética, y no hay mucho más que se pueda hacer. Existen distintos factores que condicionan la reparación. Algunos son locales, otros son sistémicos. En cuanto a los locales, podemos hablar del grado de contaminación. Obviamente, si una herida es limpia, es decir, se la atiende, primero, si los labios de la herida son pequeños, dependiendo también cómo haya sido el traumatismo, si es puntual, si es lacerante, y en el ambiente donde se encuentre, si se toman los recaudos de limpiar el área con distintos desinfectantes,
Entonces no va a haber contaminación. Pero si existiera contaminación, este sería un limitante para la reparación. ¿Por qué? Porque las mismas bacterias que podrían estar contaminando generan una reacción por parte del organismo con un fenómeno inflamatorio, y eso sumaría a la falta de reparación del área, ya que coexistiría un proceso de reparación con una inflamación de manera simultánea y retrasaría la posibilidad de la reparación. También depende de la extensión del daño, como decíamos, si son heridas pequeñas y que los labios puedan ser suturados, por ejemplo, va a tener una evolución mucho más rápida que aquellas heridas que no puedan, no puedan repararse de esa manera, o que sean tan extensas que lleve mucho tiempo ser reparadas. También depende de con qué se haya producido la herida. No es lo mismo la herida por un cuchillo que, como decíamos, un alambre o un elemento romo. Hay que ver entonces qué intensidad, qué profundidad tiene y cuánto duró el estímulo para que se produjera esa herida. También hay que considerar cuánta sangre hay en el área. Si estamos hablando de una zona muy vascularizada, como en la punta de los dedos hay gran cantidad de vasos sanguíneos, pero en el resto de las partes de los distintos miembros, por ejemplo, no tienen tanta cantidad. Entonces hay que producir mayor cantidad de vasos sanguíneos para que esta reparación sea más rápida, pero va a tardar mucho más que en los lugares donde haya mayor cantidad de aporte vascular. Decíamos que al producirse una herida se produce una ruptura también de las terminaciones nerviosas. Justamente las terminaciones nerviosas no solamente le dan sensibilidad al área, sino que rigen muchos de los procesos, como por ejemplo la, la producción de nuevos vasos sanguíneos está limitado. Por eso, si el estímulo nervioso cesó, entonces es probable que también los procesos de reparación se hagan de manera mucho más lenta. Hay que considerar si puede haber cuerpos extraños. Cuerpos extraños puede ser el animal a campo, puede ser el mismo pasto, la tierra, que esté invadiendo el tejido, y eso va a retrasar en mayor o menor medida la capacidad de reparación de ese tejido. Lo mismo, los hematomas, esas colectas de sangre que se producen luego de la herida, si quedan retenidas dentro del tejido injuriado, entonces van a retrasar de alguna forma la capacidad de reparación. Es importante que, si el profesional puede actuar, trate de inmovilizar el área injuriada para que justamente los procesos reparativos se hagan con una mayor celeridad, porque en la medida que el animal se siga moviendo, la posibilidad de, por ejemplo, una reepitelización va a ser mucho más lenta que en el caso de estar inmovilizado. También es importante ver la posibilidad de remover el tejido necrótico. Si es de manera natural, eso lo harán los macrófagos. Si es con intervención del profesional, podrá remover de manera quirúrgica gran parte del tejido necrosado, y eso va a generar una mayor aceleración del proceso reparatorio. También es necesario considerar el tipo de tejido en donde se produjo la herida. No es lo mismo la reparación de un epitelio donde las células son lábiles, que, como decíamos hoy, en el hígado o en el sistema nervioso o en el músculo. Es decir, cada uno de esos tejidos tiene su tiempo de evolución como para tratar de reparar el daño producido. Y decíamos que también tenemos los factores sistémicos. Y uno de los factores a considerar es la edad. Obviamente, en los animales jóvenes y adultos jóvenes, la capacidad de regeneración o reparación es mucho mayor que en los animales de edad muy avanzada.
Pero bueno, esto va de la mano de lo mismo que justamente el envejecimiento genera distintos tipos de trastornos en los organismos y la reparación de cualquiera de estas heridas no está exenta de estos mismos factores que estamos mencionando. La administración de distintas drogas puede retardar el efecto reparatorio y una de ellas es los corticoides. Los corticoides tienden a retrasar justamente el fenómeno reparatorio y entonces hay que tener cierto cuidado a la hora de administrar este tipo de fármacos si se quiere que la reparación de una herida se produzca con mayor celeridad. También hay que considerar el estado nutricional del animal en cuanto a los constituyentes proteicos que tenga la dieta. Eso va a favorecer los fenómenos reparatorios. En el caso de un animal hambriado, obviamente la reparación va a ser mucho más lenta. Existe un caso particular en los diabéticos, en la que la elevada tasa de glucosa en sangre inhibe de alguna forma el fenómeno reparatorio, justamente por generar microangiopatías, o sea, alteraciones de los vasos sanguíneos, y eso también retrasa la cicatrización. Puede haber defectos genéticos que también interfieren en el proceso reparatorio, el caso de Ehlers-Danlos, una enfermedad del colágeno genética y que puede ser transmitida, justamente esa condición donde hay mucha elasticidad de los tejidos, pero de manera concomitante también hay una cierta incapacidad para reparar las heridas en estos individuos. El cáncer es otro factor que también va a retrasar la posibilidad de reparación. Eso ya lo vamos a ver en los capítulos correspondientes. Si existe una infección sistémica asociada al, al, al individuo, entonces cualquier herida que pueda sufrir también va a retrasar el fenómeno reparatorio. Y con ello también se le puede sumar una elevación de la temperatura, eso hace, o sea, las temperaturas extremas, tanto el frío extremo como el calor extremo, van a hacer que los fenómenos de reparación se vean más limitados. En caso de haber un estado de hipoxia, es decir, ya sea porque el individuo pueda encontrarse a gran altura o porque directamente la zona esté menos vascularizada, va a retrasar, y lo mismo en estado de uremia, o sea, la presencia de urea en sangre, va a retrasar todos estos fenómenos de reparación. Muy bien, vimos lo que eran los fenómenos de reparación por cicatrización. Veamos ahora un poquito los fenómenos de reparación por fibrosis. Decíamos que puede ser consecuencia de una inflamación crónica prolongada. Existen distintos causales de estos fenómenos de fibrosis. Uno de ellos es la presencia de parásitos. Los parásitos, bueno, actúan de distinta manera en distintos organismos y en distintos órganos de estos organismos. Algunos parásitos migran por distintos tejidos dentro del mismo individuo y eso genera un fenómeno inflamatorio crónico, muchas veces subclínico, pero que justamente por ser crónico, por estar pasando a través de distintos tejidos, eso va a generar la producción de gran cantidad de colágeno, pero no con el tejido granulación como habíamos visto anteriormente, y por lo tanto microscópicamente se va a ver como una zona de gran cantidad de colágeno, proceso conocido en este caso como fibrosis. Otro caso es el de la cirrosis, y el ejemplo tal vez más característico se produzca en el hígado. En los casos de intoxicaciones prolongadas por distintos
motivos, pueden ser en el humano consideramos la intoxicación alcohólica, pero en los animales podremos considerar una ingestión prolongada de ciertas sustancias que traten de metabolizarse a nivel del hígado, van a empezar a producir una irritación. Como hemos visto, inicialmente se van a producir esos fenómenos degenerativos con los cambios a nivel de los hepatocitos. Esos hepatocitos entonces están degenerados. Si se retira la causa, pueden volver a obtener su estado normal, pero muchas veces esos hepatocitos mueren. Y si mueren, son reemplazados por nuevos hepatocitos. En ese caso, estamos hablando de un proceso de regeneración. Ahora, si la injuria, o sea, en este caso un tóxico, continúa avanzando, no da lugar, no permite que estos hepatocitos vuelvan a regenerarse, y ahí entonces se estimula al tejido conjuntivo que está rodeando a los lóbulos o lobulillos hepáticos, y comienza a proliferar. Y esa proliferación hace que los sitios ocupados por los hepatocitos ahora sea reemplazado por tejido conjuntivo. Y a su vez, esa gran cantidad de tejido conjuntivo va a empezar a producir una obliteración de los vasos. Si produce obliteración de los vasos, va a generar un área de necrosis que probablemente lo primero que destruya sean los hepatocitos. Y si esos hepatocitos son muertos y no pueden ser reemplazados por otras células de la misma estirpe, van a ser reemplazados por tejido conjuntivo. Es decir, este es un proceso que una vez iniciado se autoperpetúa, y en la medida de que haya un estímulo constante, va a progresar en el tiempo y gran parte del tejido noble va a ser reemplazado por tejido conjuntivo. A ese proceso se lo conoce como cirrosis y no es otra cosa que una fibrosis específica de algunos tejidos, como puede ser el hígado, como puede ser el riñón. Existe otro proceso conocido como neumoconiosis. Neumo significa aire. Eso nos está dando idea de que es un proceso que ocurre a nivel del pulmón. Conio, que significa polvo, y osis, degeneración, es decir, procesos degenerativos observados en el pulmón producidos por la inhalación de determinado tipo de partículas en estado de polvo. Y así vamos a tener las distintas neumoconiosis con el distinto aspecto histológico, pero que finalmente producen una deficiencia en la hematosis, es decir, hay una dificultad para que todo el aire que pueda ser inspirado llegue a los tejidos, y en definitiva el animal sufre un estado en su conjunto bastante deficitario por la incapacidad de absorber el oxígeno. Y algunas de estas sustancias que pueden producir daño a nivel pulmonar son, por ejemplo, las partículas de asbesto. Y en este caso hablamos de asbestosis. Si son absorción de polvo de sílice o la arena, hablamos de silicosis. Si es absorción de partículas de carbón, será antracosis. Este mismo tipo de lesión, fíjense que aquí estamos viendo estas partículas de carbón atrapadas por los macrófagos a nivel de los septos interalveolares. Perdón, esto es a nivel de, aquí es a nivel de los septos interalveolares, el particular. Pero también pueden luego dirigirse por vía linfática a los linfonodos, y ahí se ve toda la pigmentación del tejido. O en el caso aquí del cerebro, como partículas de hierro, y por eso se denomina siderosis, del término siderurgia, de partículas de hierro que pueden llegar hasta hasta el tejido nervioso y darle ese aspecto, y no solamente es el aspecto macroscópico, sino las lesiones que se producen en los tejidos.